Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Como ya hemos visto en los últimos dos videos, la restauración de aquella persona que había sufrido de lepra, que es símbolo del pecado en la actualidad, tenía varios procesos para llegar a su restauración. Miramos cuando llegaba el ritual sobre las aguas corrientes y cómo se usaban en el primer ritual con aquellos dos aves o dos pájaros. Después de ser declarado limpio, en el video anterior, miramos cómo llegaba a su casa, a su tienda, y la persona se quedaba afuera de su tienda por 7 días y tenía que raparse todo el pelo de su cabeza. Una vez más, cuando ya estaba listo, podía entrar a su casa y tener acceso a lo que le pertenecía, entre ellos el ganado. Por supuesto, su hermosa familia. Pero necesitaba seguir adelante con su restauración. No era suficiente con estar en casa. El propósito de llegar a casa era para tomar lo que él necesitaba para hacer el siguiente proceso, el siguiente punto. Porque necesitaba llegar hasta el tabernáculo y restaurarse espiritualmente en su relación con Dios. Ese es el punto a tratar en este video. Cómo una persona que estaba leproso iba a llegar hasta el tabernáculo y se iba a llevar a cabo una restauración a través de unas ciertas clases de sacrificios ordenados por Dios. Recordando siempre que la lepra es un símbolo de todo tipo de pecado y de lo que causa el pecado, ya que el leproso era apartado de su gente, de su familia, de su relación con Dios, pero ahora regresaba porque Dios lo había limpiado. Así es que te doy la bienvenida a Vida en la Verdad y sigamos estudiando este libro de Levítico en su capítulo 14, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera y vamos al versículo 10. Y miremos lo que pasa una vez ya cumplido el tiempo enfrente de su casa y que ahora podía tomar lo que él necesitaba para ir al templo, al tabernáculo, ya que el templo aún no existía. Versículo 10 del capítulo 14 de Levítico dice así: el día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha y 3/10 de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y 1 log de aceite o medio litro. Así es que podemos imaginar lo que este hombre necesitaba tomar, y dice 2 corderos sin mancha, una cordera sin tacha. Tienen que ser limpios, apropiados para el sacrificio, según lo que había Dios establecido anteriormente con la ley de los sacrificios. Y también necesitaba llevar una ofrenda de masa con aceite. ¿Por qué? Porque iba a empezar una alegría por la restauración que iba a ocurrir en su vida espiritual, en su relación con Dios. Pero llevaba varios animales porque se requerían varios sacrificios. Y también esta ofrenda especial de masa, de flor de harina, amasada con aceite, y llevaba también medio litro de aceite especial. Aceite que él mismo había molido, sacado de los olivos, y llevarlo delante del sacerdote. Versículo 11. Y el sacerdote que purifica
presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Lo cual significa que este hombre podía llegar ahora a la puerta del tabernáculo, y el sacerdote que estaba tratando la purificación de esta persona, pues ahora iba a mirar que llevaba todo lo que estaba establecido, porque era importante la restauración de un leproso a su vida espiritual, su vida social y su vida familiar. Así es que el versículo 12 dice lo que iba a hacer el sacerdote. Versículo 12. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá, observemos, por la culpa, con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Observen lo que dice aquí. Y la palabra es de que el primer sacrificio que se haría era por la culpa. He aquí que estas palabras están escritas entendiendo que es símbolo de pecado, que algo había ocurrido en la vida de esta persona y que tenía cierta culpabilidad. Recuerden que el sacrificio por la culpa puede ser por yerro o sabiendo. La culpa tenía una responsabilidad. Y aquí este hombre llevaba los animales para el sacrificio, los 2 corderos y la cordera. Llevaba la ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y también llevaba el aceite mismo, el medio litro. Y al llegar al sacerdote, lo primero que el sacerdote iba a hacer era hacer sacrificio por la culpa. Esto es importante, porque lo primero es quitar la culpa de cualquier cosa que haya ocurrido. Eso era necesario en su primer sacrificio, y la alegría que hay al ser quitada la culpa es de las alegrías más grandes. Hay cantos, hay salmos especiales donde se narra que bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa. Entonces, la culpa es lo primero que se trataba cuando llegaban a los sacrificios en el tabernáculo. Lo importante es que él había llegado ahí y que había tomado el proceso correcto, y que ahora se presentaba para que Dios quitara su culpa de cualquier cosa que hubiese acontecido en su vida a través de aquel sacrificio tal y como Dios lo había ordenado, y que el sacerdote en este momento él se iba a encargar de hacer. Así es que, repito, y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa. Y dice, con el log de aceite. O sea, delante de Dios iba a ser ofrecido el primer sacrificio, que es un cordero, el aceite, que era medio litro aproximadamente, y dice también, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Lo cual significa, como ya hemos visto, que hacían este movimiento porque de alguna forma llegaba la alegría de la restauración y se iba a ser quitada la culpa. Y no había más alegría más grande en el antiguo tiempo de cuando una persona era restaurada, limpiada de su lepra. Y en la actualidad sabemos que Cristo mismo nos enseña que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. La alegría de que un culpable le es quitada la culpa por parte de Dios es grande en todos los tiempos. Así es que era el momento de la alegría, pero no era todo lo que iba a ocurrir. Aquí primero se trataba la culpa. ¿Por qué? Porque si una persona no reconoce su responsabilidad, su culpa, es difícil que le sea quitada. Nadie le puede ministrar para ser quitada esa culpa, porque necesita reconocerlo, confesarlo. Así es que la alegría de que la persona estaba allí y que estaba siendo restaurado y iba a ser quitada su culpa,
era porque él sabía su responsabilidad y estaba ahí para que Dios quitara su culpa a través de aquel sacrificio. Y luego dice el versículo 13, y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto. O sea, lo iban a llevar al mismo lugar donde se degüellan los sacrificios por el pecado y por los holocaustos. Dice en el lugar del santuario. O sea, que el santuario es todo el tabernáculo. El lugar santo es la parte interior de la primera parte y el lugar santísimo pues es el lugar donde estaba el arca del pacto. Pero en todo en conjunto se le llama santuario, el santuario de Dios. Entonces dice, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Cuando se trataba este sacrificio y era degollado, pues la persona iba a alegrarse junto con el sacerdote. Había una parte que le correspondía, era una ofrenda que el sacerdote podía disponer de ella. Por lo tanto, la sangre no era necesaria que fuera introducida al lugar santo y salpicada hacia el velo, hacia la presencia de Dios que estaba en el lugar santísimo. Así es que, al no hacerse esto, el sacerdote podía comerla. Y recuerden, perdón, era un momento de alegría por lo que estaba ocurriendo con aquel hombre en su restauración. Dice el versículo 14, y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa. Aquí ya nos dice que la sangre era tomada en un recipiente por el sacerdote y era acumulada allí, pero no era introducida al santuario, al lugar santo. Pero ¿qué hacía él con esa sangre? Observemos. Y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Observen estas tres áreas del cuerpo de la persona, donde el sacerdote iba a tomar sangre y le iba a poner en su oreja, en el lóbulo, esta parte inferior del oído, de la oreja, y allí le iba a poner sangre. También en el pulgar derecho de su mano, igual en el pulgar derecho de su pie, lo cual, ese sacrificio por culpa, algo había ocurrido en la persona, quizás de oído. ¿Cuántas cosas escuchamos? Eso es muy importante que lo notemos por razones de que si la fe viene por el oír, también entra a nuestra vida otras cosas por el oír. Y nosotros debemos de aprender a oír los principios de Dios y desechar aquellos que son contrarios a lo que Dios nos enseña. Igual, con nuestras manos tomamos acciones. Igual, conducimos nuestra vida, que es la palabra andar o caminar, es un símbolo de andar, de conducir nuestra vida. Entonces, la sangre era untada en el oído derecho, en el lóbulo, en su mano derecha, en su pulgar, y en su pulgar del pie derecho. Lo cual nosotros podemos entender que cualquier cosa que haya ocurrido que entrara en su vida a través del oído, o que hubiera accionado equivocadamente, o que se hubiera conducido incorrectamente, su culpa era quitada. Iba a ser limpio de su culpa. Y eso es lo que entendemos a través de este pasaje, hablando exegéticamente.
El primer sacrificio al llegar al tabernáculo era por la culpa, de cualquier especie de culpa, de conducta de vida, de acción, o que se introdujo algo en su interior, en su mente a través del oído. Así es que la culpa era quitada en cualquier aspecto a través de la sangre de aquel sacrificio que después compartirían a través de que iban a comer la ofrenda a los sacerdotes, lo cual significa que iba a ser su sacrificio acepto delante de Dios. Exegéticamente, esto es lo que nos dice en estos textos. ¿Cómo podemos entenderlo nosotros? Bueno, hermenéuticamente, mis amados hermanos, siempre debemos de recordar que todo lo que está escrito en la ley son sombras de los bienes venideros y que la ley es espiritual y que también la lepra significa o simboliza el pecado y las causas del pecado. Ahora aquí, cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de culpa era tratada. Y todos los sacrificios en el antiguo tiempo simbolizan y apuntan al sacrificio supremo de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nadie puede llegar a la cruz si primero no reconoce su culpa. Si no hay un reconocimiento de la culpa, de que somos pecadores, de que somos culpables, no podemos llegar a la cruz. Por eso el Espíritu Santo dice, convence al mundo de pecado, por la razón de que necesitamos entender y reconocer que somos culpables. Cuando reconocemos que somos culpables y que solamente la sangre de Cristo nos puede limpiar, ocurre el milagro de la limpieza de la culpa. Y entonces, a través del arrepentimiento llega la limpieza en nuestro ser. Pero no es todo el proceso, es solamente una parte de nuestra vida como debe ser restaurada en todas las áreas. Pero miremos por lo menos 3 textos del Nuevo Testamento que nos enseñan a que realmente Cristo tomó nuestra injusticia, tomó nuestro lugar y llevó nuestro pecado. Y que no podemos decir delante de Él que no somos pecadores, porque si no, no puede limpiarnos cuando no reconocemos nuestra culpa. Y la verdad, todos somos culpables delante de Él. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, según Eclesiastés 7:20. Vayamos entonces a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y nosotros podemos mirar ahí con palabras sencillas pero eficaces. Dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado es Cristo Jesús. Cristo Jesús no conoció pecado, nunca pecó. ¿Qué ocurrió con él? Dice, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién? Dios mismo puso el pecado en él. Por eso dice, por nosotros lo hizo pecado. Porque está hablando de alguien que lo hizo y ese alguien es Dios, Padre. Desde los tiempos del profeta Isaías se nos decía la profecía en el capítulo 53 de que el pecado fue puesto sobre él, que la paga del pecado fue sobre él. Entonces, aquí dice, una vez más, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué? Porque nosotros sí cometimos pecado, pero él no. Cristo no. Y el Padre puso el pecado en su Hijo para que nosotros fuésemos hechos justicia, para que fuese quitada la culpa que estaba en nosotros. Y eso ocurre cuando nosotros reconocemos que somos culpables. El leproso no podía llegar diciendo, yo no sé por qué me pegó la lepra, yo soy santo. No, él tenía que reconocer que había culpa en él, porque la lepra es un símbolo de pecado.
Entonces, vayamos nosotros a 1 de Pedro 3:18 y miremos, nos dice una vez más la Biblia. 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que Él padeció, ¿por qué razón? Para llevar nuestros pecados. Y dice el justo por los injustos, porque Él era justo, es justo y será siempre justo, y nosotros injustos. Así es que, ¿por qué padeció? Para llevar nuestros pecados. ¿Y por qué llevó nuestros pecados siendo Él justo y nosotros injustos? Y nos dice el mismo texto, para llevarnos a Dios, para relacionarnos con Dios, para volvernos a reconciliar con Dios, el Padre. Y quitó nuestra culpa. Él no era culpable, quitó nuestra culpa. Entonces, no es bueno que aún siendo cristianos, nosotros digamos que no pecamos. He escuchado algunas enseñanzas que el cristiano no peca. El cristiano lo que no hace es dedicar su vida al pecado. Procura siempre agradar a su Señor, quien lo ha tomado, lo ha limpiado, lo ha consagrado y ahora se dedica a agradar a Cristo, su Señor y Salvador. Pero, pues no hay perfección en el humano. Entonces, si nosotros vamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, empezamos ahí, dice, pero si andamos en luz, porque nosotros vinimos a su luz admirable, a Cristo. Dice, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y luego dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque Él nos limpia de pecado, nos quita la culpa con su sangre preciosa. Los actos, las cosas que se escuchan, cómo conducimos nuestra vida con nuestros... Antes de venir a Cristo, llegamos y Él nos limpió. Y ahora un cristiano cuando comete un error debe de sentir esa culpa y de pedir perdón a Cristo y Él limpia su pecado. Aunque siempre debo de hacer énfasis en que nunca esa gracia hermosa de que Cristo nos perdona es una invitación a un libertinaje, sino es más bien una invitación a tener un cuidado porque Él lo ha hecho tan costosamente sobre su cuerpo que lo entregó hasta la muerte para que nosotros en gratitud vivamos en la libertad de servirle. Y ciertamente cuando erramos o nos equivocamos, nos limpia del pecado. Ahora bien, dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, nadie puede decir que no peca. La diferencia está en que el cristiano no guarda una vida de pecado, sino que sus miembros son miembros consagrados o dedicados a la justicia que Dios nos enseña en sus principios. Ahora, si confesamos nuestros pecados, dice el versículo 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es el que limpia? Cristo. ¿Quién es el que quita la culpa? Cristo. Entonces, Cristo, que es el sacrificio supremo, que todos los sacrificios del antiguo tiempo simbolizan e indican, apuntando hacia la cruz de Cristo,
pues nos enseñan que en Cristo se cumplen todas las cosas, pero al llegar en nuestra relación con Dios, lo primero que se trataba ya era el sacrificio por la culpa. Y para ser tratado el sacrificio por la culpa, sea en los tiempos antiguos, cuando se habla del leproso, o sea el tiempo presente, cuando se habla del hombre que es pecador, como yo, como tú, como otros, como cualquiera otro, ¿verdad? Pues es reconociendo la culpa para que la sangre nos limpie, la sangre de Cristo nos limpie de nuestra culpa. Porque si no hay reconocimiento de culpa, de pecado, no puede haber limpieza. No puede ser limpio uno realmente. No va a ir restauración. Pero si los confesamos y reconocemos nuestra culpa, ciertamente aquel que es pecador quedará limpio. Y aquel cristiano que ha pecado por error quedará limpio por la sangre preciosa de Cristo y quitada su culpa. Eso es lo que indica el Antiguo Tiempo y el Nuevo Testamento. Y en la actualidad es igual. Es igual. Por lo tanto, miren cómo las cosas se alinean y podemos aprender muchísimas cosas de lo que nos enseña el libro de Levíticos y el libro de Éxodo y el libro de Génesis y todos los libros de la Biblia para entender mejor el Nuevo Testamento y lo que Cristo realmente hizo en la cruz del Calvario. Y lo que Él hizo primero, llegamos culpables, reconociendo nuestra culpa. Él limpió nuestra culpa, quitó nuestra culpa. Entonces, cierro con esto. Lo primero que quiere tratar siempre Cristo con una persona es su culpabilidad. Quitarle esa culpa. Es muy triste y muy pesada la culpa. Alguien dijo y leí una expresión de un antiguo padre, hablando de padre, un padre de familia, y dice que no hay mejor almohada para dormir que una conciencia limpia, sin culpa. Tú podrás decir, ¿y cómo es esto posible? Bueno, para un hombre no es posible, y mucho menos entenderlo en una lógica humana, porque no había ningún hombre que lo podía hacer. Por eso Dios Padre envió a su Hijo, según San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, envió a su Hijo con el propósito de salvar. Porque nadie se puede salvar a sí mismo, nadie se puede limpiar. Pero Él sí quita el pecado. Por eso termino con este texto. San Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios, Cristo Jesús, que quita el pecado del mundo. Y puede quitar el pecado de cualquier persona. Cuando viene a Él, reconociendo su culpa y entendiendo que lo único que lo puede limpiar y quitar de esa culpa es Cristo Jesús por medio de su sacrificio. Que Dios los bendiga siempre. Los espero para el próximo video y por favor, mira los videos según el orden de las citas que se van dando para mejor entendimiento de todos. Los miro pronto. Bendiciones.